Muy buenas, familia. Cuando empecé con esto de Pero de buen rollo lo hice porque quería hablar de temas que me apasionan con personas que controlan sobre esos temas. Una de las cosas que más me gusta del mundo es el deporte, y dentro del deporte el baloncesto, y dentro del baloncesto la NBA. Bien, pues hoy tengo la oportunidad de hablar probablemente con la persona que más sabe de NBA del mundo. Hoy en Pero de buen rollo, Anthony Daimiel. Come on. Anthony Daimiel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de Buah. estar aquí un rato contigo. Nada, encantado yo. Yo quiero darte las gracias por eso, por haberte dejado secuestrar un ratito y por regalarme este capricho, porque yo soy de esos, que tiene que haber montones, que han pasado, te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Más noches contigo que con su pareja. Sí, esto ha sido una frase que me han dicho mucho y que yo desde el principio, desde las primeras veces, la entiendo como un halago y además es una frase que reconoce en sí misma dos cosas. Primero, el esfuerzo del que está oyendo, viendo eso, sea lo que sea, a esas horas de la madrugada. Y segundo, bueno, un reconocimiento, aunque sea mínimo, al trabajo que hemos hecho, ¿no? Porque, bueno, pues ha merecido la pena perder horas de sueño o gastar tiempo entretenidos ahí en la madrugada viendo NBA bueno, y aguantando un poco las historias con las que nosotros hemos acompañado esas retransmisiones tan largas, en una temporada tan larga, ¿no? Es una competición que cuando nosotros empezamos a retransmitirla, pese a que se conocía la competición, jugadores y tal, pero no dejaba de ser algo muy ajeno a nosotros, porque está muy lejos geográficamente hablando, porque socialmente también era gente bastante diferente. Y en este proceso, que yo llevo 25 años, creo que el objetivo de acercar un poco más, de que haya una identificación, de entendimiento de por qué son así, por qué juegan así, porque todo eso es lo que ha sido una misión principal, explicar todo eso para que lo sintiéramos todos más cercano a nosotros, y creo que ahí se ha cumplido un poco el objetivo. Sí, yo es que tengo una teoría. Yo no sé si estarás de acuerdo. Tú, como estás dentro, tienes pues eso, mucho más que decir sobre esto. Pero yo creo que no hubiera funcionado tan bien la NBA en España si no hubiera sido por vosotros, por la gente que nos la contaba. Porque al final, un deporte es más o menos entretenido también en función de quién te está contando ese deporte. ¿Cómo lo ves? Sí, no cabe duda que yo siempre, desde que empecé, que yo tuve un reto, yo en ese momento lo identifiqué como complicado, porque yo tenía 25 años cuando empiezo a comentar NBA, no había sido un jugador de primera línea, no había sido entrenador. Yo tenía un poco que justificar que hacía ese ahí. Es verdad que Andrés Montes lo absorbía todo y que era un monstruo de la comunicación, ¿no? Pero nosotros cogimos una competición que, la verdad, es tan plástica, tan televisiva, tan bien organizada, con tantos alicientes, que es muy fácil de transmitir o trasladar a la gente, ¿no? Entonces yo desde el principio sentí que tenía que ser digamos, un acompañamiento y alguien que facilitara la experiencia del que está al otro lado de la televisión, ¿no? La NBA hace casi todo, y nosotros teníamos que primero no molestar, un poco como los árbitros o incluso los entrenadores, no molestar demasiado y ayudar, ¿no? Y acompañar. En esto también yo creo que el factor Andrés Montes es determinante, porque él tenía muy claro, él había pasado momentos buenos y malos en su profesión Ujú. como periodista deportivo, y él tenía, sin haber estado nunca, porque esta es otra curiosidad, él nunca había estado en Estados Unidos cuando Ah, empezamos a hacer NBA. O sea, ah. compartimos el primer viaje a Estados Unidos los dos. Yo tampoco había estado. Y entonces él tenía una mentalidad muy de allí, ¿sabes? Aparte de que había consumido mucha cultura estadounidense, Ujú. tenía una mentalidad muy de allí, del sentido del espectáculo, de la comunicación. Esto le salía natural. Y entonces él siempre decía, si no es fútbol, esto hay que venderlo, tiene que ser un objetivo que llegue al máximo número de gente posible. Entonces yo creo que nada era casualidad, le salía Ujú. natural, pero nada era casualidad que él tuviera esos registros de voz. De repente
susurraba, de repente pegaba un bocinazo ahí, ¿no? Que esto a mucha gente le molestaba, porque claro, había otra gente en sus domicilios durmiendo y lo tenían bajito y tal, entonces si de repente susurraba no le oían, subían el volumen y pegaba el grito y despertaba a toda la familia. No sé, él lo tenía muy claro y a mí me enseñó mucho, me ayudó mucho a entender un poco cómo había que hacer o qué lectura había que darle esto para ayudar y para que esto fuera más. Y es verdad que luego la NBA tira sola porque es una gran competición, una gran liga y lo sigue demostrando, ¿no? Sí, bueno, yo ya te digo, estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que no merece la pena que te quites mérito. Precisamente por eso, porque puede ser una muy buena competición, pero nosotros tenemos la experiencia del fútbol. Aquí en este país todo es fútbol. Y hemos escuchado a 1.000 millones de personas narrarnos partidos. Y al final la gente se queda con 2 o 3 cadenas de radio y se quedan con 2 o 3... Porque no es el espectáculo, no es el partido en sí solo lo que te gusta, sino también todo lo que habéis conseguido montar alrededor, ¿no? Lo que tú dices de Montes, claro, yo era un adolescente cuando escuchaba narrar los partidos y era imposible no llegar al día siguiente con tus amigos a hablar del nuevo mote que le habían puesto a no sé quién e intentar imitar las cosas que decía, ¿no? Y las cosas que tú sabías, ¿no? Que era como, wow, este tío cómo sabe tanto. Eso es una pregunta. O sea, para ti la NBA, ¿qué era? ¿Es trabajo o entretenimiento? O sea, ¿te gusta saber lo que sabes y por eso lo sabes o te obligas a saberlo? Bueno, a mí me ha ayudado mucho el que sea las dos cosas. Yo, desde el punto de vista de aficionado, a mí el baloncesto me enganchó con 9 años, 8 o 9 años como aficionado. Había visto algunos partidos, que había muy pocos en televisión, y justo fui a ver un partido en directo, me enganchó muchísimo, un partido de primera división, todavía no era ni ACB. Y me enganchó mucho, empecé a practicarlo y tal, bueno, y ya desde ese momento hasta hoy me gusta mucho ver partidos de baloncesto, me gusta seguir las competiciones, o sea, lo vivo como un aficionado, de verdad. Y ahora que en estos últimos años hago, en cuanto a retransmisiones en Movistar, solo 2 partidos por semana, en condiciones normales, pues luego hay otros muchos días que lo veo como aficionado, o sea, que me siento en el sofá y lo disfruto como cualquier otro que esté en casa. Y luego yo como periodista, como profesional, quizá no vaya con mis tiempos, con mi generación, con lo que estamos viviendo, pero yo he tenido un sentido de la responsabilidad en cuanto a mi trabajo, que a lo mejor está por encima de otras cosas que también hubiera sido bueno para mí tenerlo en un nivel muy alto y no lo he tenido, pero el ser responsable con mi trabajo en cuanto a que lo que yo entendía que tenía que darle al espectador, eso me ha hecho, bueno, pues trabajar mucho, es decir, prepararme los partidos, tener una rutina de yo que sé, mínimo 3-4 horas antes de cada partido para meterme en el partido, para pensar qué es lo que quiere saber el espectador sobre ese partido, sobre esos jugadores, esos equipos antes de que empiece el partido, y esa ha sido una rutina de deber profesional, ¿no? Como cualquier trabajador que se levanta, que sabe que se tiene que levantar a una hora, que tiene que hacer diferentes cosas, ¿no? Eso no lo he querido perder, porque hay una trampa en esto del periodismo, que es, no, es que muchos periodistas dicen, yo si no me pagaran, también querría ser periodista y tal. Bueno, pero hay que diferenciar, ¿no? Lo que es la afición, el disfrute, es un añadido que te guste tu trabajo. Esto ocurre a muy poca gente y es también un privilegio, pero no puede el hecho de que te guste restarle, digamos, diligencia y perfección a la hora de buscar cómo desarrollar tu trabajo, ¿no? Entonces yo he tenido ese doble componente y entonces, bueno, pues por eso 25 años después no me cuesta, estoy encantado y ahora, bueno, pues hablaré con Movistar para, si ellos quieren, pues yo seguiré comentando partidos, ¿no? Seguramente quieran. Es que a mí me llama mucho la atención eso que, bueno, supongo que lo sabes también, pero Daimiel se ha convertido en un adjetivo. O sea, tú oyes a alguien decir, no, ese es un Daimiel del motociclismo, ¿sabes? Es como, y sabes lo que significa que lo sabe todo sobre eso, ¿no? Es genial, tío. Bueno, sí, ya te digo que yo
a mí me gustaba mucho. Yo tuve un proceso también al principio, por lo que te decía antes, de justificar mi presencia ahí. Yo quise darle un sentido, ¿no?, a lo que yo podía aportar, no siendo nadie al principio. Luego ha habido un proceso de acumulación de años y de partidos, de estar siempre ahí, ¿no? Que eso, desde luego, ayuda mucho a la hora de que te respeten, te reconozcan. Pero en los primeros tiempos era muy difícil documentarse para poder aportar, porque los 2 primeros años yo no tenía ni internet. Claro. Y el tercer año el internet iba muy lento, tampoco podía en poco tiempo buscar muchas cosas, pero yo trataba de aportar y de hacer más amable la competición. Luego también descubrí, siguiendo prensa de Estados Unidos, leyendo, escuchando mucha prensa de allí, descubrí una manera de hacer que tenían allí que creo que era muy transferible aquí al público y a la audiencia. Esto que desde luego para esa función de promoción o venta, Andrés Montes decía, crónica en rosa, Daimiel, tal. Sí. Bueno, pues esto yo siempre... Esto no ha sido fácil, y sigue sin ser fácil, porque tratar de aportar desde el punto de vista periodístico, contando cómo es la vida, cómo es la familia, qué sucesos ocurren en la cotidianidad de jugadores o de protagonistas de la NBA, cortando o frenando antes de la raya que puede separar eso de la frivolidad o del sensacionalismo, no es fácil. Hay que estar midiendo continuamente, ¿sabes? Claro. Pero creo que aporta mucho para el seguimiento ortodoxo de la competición. Cuando tú cuentas cosas de la vida de un jugador, de cómo fue su niñez, sus relaciones, entiendes un poco más y bastante mejor por qué se comporta así en la pista. Hay una relación casi siempre de correspondencia tremenda. Claro. Es un poco también la diferencia que hay entre la NBA y otros deportes que podemos consumir aquí, ¿no? Que, claro, la idea de espectáculo, sí, pero también eso, las características de las personas que lo están jugando, ¿no? Porque, Sí. claro, baloncesto se juega allí, baloncesto se juega aquí, pero no se juega igual. No, no se juega, no se juega igual, Claro. no se valoran o no se, digamos, no se reconocen igual determinadas habilidades, características. Yo creo que sobre esto que dices hay una diferencia fundamental, que puede ser de cultura, pero me llama la atención que pasen los años y que la gente que ahora es deportista de élite aquí, como adolescentes, como jóvenes, como niños, han seguido o han podido seguir cómo es la gente de allí, las grandes estrellas, y aún así siguen sin tomar esa dinámica, esa postura, porque yo creo que allí tienen muchas menos reticencias y miedos a la hora de expresarse como son, los deportistas de altísimo nivel. Y aquí, pese a la independencia que tienen económica, porque, bueno, pues aquí los deportistas de alto nivel se pueden permitir caer mal a una serie de gente o no gustar o que no guste alguna cosa de la que diga, porque bueno, eso no va a influir si su rendimiento deportivo sigue a un alto nivel, pero no se dan tanto. Luego la maquinaria de las ligas, los departamentos de comunicación de los equipos o de los clubes, todo eso les frena mucho, les retiene mucho, y al final es un problema a la hora de publicitar la propia liga. Claro. Es un problema. No sabemos de verdad cómo son muchos de los grandes ídolos deportivos que tenemos aquí, no los conocemos en profundidad, y ahora, fíjate qué curioso, con el asunto este de las plataformas y el boom de los documentales, Sí. De deportistas o deportivos, digamos que hay una posibilidad de que esto mejore, ¿no? De que se dan cuenta. Lo que pasa es que, claro, hay modelos que dicen, no, ellos lo controlan todo y quieren, digamos que sin saber nada sobre audiovisual, quieren hacer documentales sobre su vida, sobre sí mismos, y no sale lo que tiene que salir, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí tiene que haber, o sea, lo que valora el espectador es una transparencia total, ver de verdad cómo es cada uno. Fíjate Michael Jordan, cómo tantos años después, ahora con The Last Dance, se ha mostrado cómo es y no le ha importado. Y para mucha gente ha sido una decepción, ¿no? Conocer la personalidad de verdad del que era su ídolo, pero
ellos lo toman así. Y ha sido Jordan con toda la gente decepcionada y lo que sea, pero con 57 años ha sido el deportista del confinamiento de marzo, abril, mayo a nivel Totalmente. mundial, ¿no? Totalmente. Nada, pero lo de ese hombre yo creo que va más allá del baloncesto, ¿no? Se convirtió en un icono de pseudo perfección, ¿no? Era Michael Jordan, ¿no? A mí, yo me he visto el documental varias veces porque a mí me gusta mucho Jordan. Yo no, cuando yo era pequeño, a mí no me gustaba Jordan, ¿no? Yo era de Magic. Tú sabes que al final siempre todo el mundo juega a eso, ¿no? Papá, mamá, pues yo era de Magic. Y me caía mal Jordan porque, bueno, pues sí, metía muchos puntos, todo lo que tú quieras, pero el que había ganado los campeonatos era el otro y era el que sonreía. Jordan siempre estaba enfadado y tal. Me costó cogerle cariño, ¿no? Y el cariño se lo fui cogiendo un poco pues a medida que ya vas viendo que te tienes que rendir, ¿no? Que es que no se puede ser mejor de lo que era ese hombre, ¿no? Cómo jugaba, cómo lo controlaba todo y demás, ¿no? Al final terminas aceptando que sí, él es el mejor y demás. Y con el documental, lo que me pasó ha sido lo contrario. No es que me caiga peor, sino que me cae mejor porque ya veo más su parte humana. Si es que al final se trata de eso, no puede ser. Yo le decía mucho, yo soy Michael Jordan. Me levanto por la mañana, me miro en el espejo y digo, soy Michael Jordan. Es que soy Michael Jordan todo el rato. O sea, lo que todo el mundo desea, lo soy yo constantemente. No puede ser así perfecto siempre, ¿no? Tiene que tener algo mal este hombre. Claro. Y nada, pues eso era un desgraciado, pero un crack, claro. Sí, ese proceso que dices que seguiste lo siguió mucha gente. Yo recuerdo que antes de que empezara a ganar títulos Jordan, que ya era un jugador dominante en el año 86, 87, 88, es verdad que sobre todo desde aquí identificábamos lo que era el sentido colectivo del juego, la generosidad, y el otro el individualista que parecía que solo jugaba para él. Cuando Jordan empieza a vender todo, su imagen es conocida en cualquier rincón inhóspito del mundo por Nike y por tal, y de repente, desde ese éxito, es capaz de mejorar, de entender mejor la necesidad que él tiene, siendo el dominador de todo, la necesidad que tiene de los compañeros, del entrenador, de la dinámica de grupo y todo eso, entonces empieza a conquistar a mucha gente y empieza a ganar. Y luego, bueno, es que es un gran personaje también. Claro, es que su vida, su retirada, todo lo que hemos visto en el documental, y me imagino que se podría hacer otro gran documental desde que se retira del todo ya en Washington con 40 años hasta ahora, ¿no? Todo lo que será su comportamiento como dueño de una franquicia, como hombre de negocios. Es una personalidad, digamos, muy atractiva, fantástica para hablar sobre ella. Y entonces, bueno, él plantea sin ningún problema ese debate que es magnífico también para el aficionado, que es condición sine qua non, es imprescindible ser un indeseable como compañero a veces, como rival, como empleado, para ser tan bueno, para haber sido el gran dominador. Bueno, pues Jordan, desde su personalidad, desde su manera de ser, él piensa que él solo podía haber llegado ahí siendo así. Entonces hay mucha gente que defiende que no. Y esto es fantástico, magnífico. Claro, a mí el documental y por lo que tú estás comentando, lo que me llama mucho la atención es eso, es que lo que todos veíamos como una bendición al final era un castigo. Porque ese hombre no era feliz nunca. Claro. Si tienes ese nivel de exigencia constante, si eres pues eso, desagradable y lo sabes que tus compañeros no son tus amigos, que no te quieren ahí, solamente te quieren porque eres bueno y porque metes canasta, no porque seas simpático, ¿no? Y aún así, claro, consigues los triunfos, pero un triunfo no te vale, tienes que conseguir otro y tienes que volver a ser MVP el año siguiente y el siguiente. Es como, tío, relájate un poco, ¿no? Sí, hay otra cuestión que no se ha hablado mucho y que me parece muy interesante también, y es que, claro, ha ocurrido lo que ha ocurrido en este 2020 con lo de Kobe Bryant, su muerte tan impactante, esa desgracia, y bueno, pues se ha hablado mucho de Kobe. Normalmente cuando ocurre algo así, se ensalza todo lo bueno, que Kobe tenía muchísimo, se dulcifica un poco, lógicamente, el legado o el recuerdo de lo que era. Pero a mí me parece muy interesante que Kobe Bryant, digamos que era una personalidad muy similar a la de Michael Jordan, pero él quería ser Michael Jordan y un poquito mejor, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, esto es una opinión muy personal, que él tomó tan a rajatabla el modelo Jordan
que no solo en el juego, en su manera de expresarse en la pista, también en su manera de ser y relacionarse con compañeros y con rivales. Esto no se ha hablado ahora tanto de esto, seguramente con el paso del tiempo se hablará. Pero yo creo que originalmente, digamos que Kobe no era tan así como Jordan, pero él pensó que para ser como Jordan o mejor tenía que ser así. Y curiosamente, por desgracia hemos vivido muy pocos años de Kobe retirado, pero cuando él se retira, digamos que él recupera un poco su personalidad, su carácter previo al Kobe competitivo que quería ser el mejor del mundo. Y por eso se ha hablado también de su faceta familiar, personal, justo desde que se retira hasta que lamentablemente fallece, ¿no? Esto es muy interesante. En cambio, Jordan yo creo que sigue siendo el mismo. Claro. Desde que nació hasta ahora. Ya, la cosa es, ¿por qué vas a cambiar si no te va mal? ¿No? Claro. A él mal no le va. No, a mí con Jordan, que al final es un personaje, yo lo he dicho mucho, es una persona de la que he hablado muchísimas horas de mi vida. O sea, él evidentemente se morirá sin saber que existo, pero ¿cuántas horas de conversación ha creado ese hombre, ¿no? Yo creo que Jordan consiguió muchas cosas, muchísimas, muchas de ellas totalmente objetivas, pero consiguió hacernos creer a todos que indiscutiblemente era el mejor, con independencia de lo que puedan terminar diciendo al final las estadísticas. Quiero decir, no es una locura decir que Jordan es el mejor, de hecho, pues lo será, ya está, no. Pero claro, tú que te dedicas a esto, yo no sé qué datos tienes que tener para decir que objetivamente alguien es el mejor. Quiero decir, no puede ser mejor que Allen Iverson en su momento, jugando en tu posición y haciendo lo tuyo. No puede ser mejor que Shaquille O'Neal cuando cogía la bola y me hacía lo que le daba la gana. Jordan era mejor, no sé, tenía un punto diferente, pero un punto que no está en las estadísticas, ¿no? Que no se puede explicar, sí. Claro. Bueno, yo creo que en una liga de 70 y tantos años de historia, lo ha dicho Jordan, creo, esta semana, además, en una entrevista él siempre da una entrevista anual a la revista de los puros, a Cigar, ¿no? A esos no tiene problemas en darles entrevistas una al año. Y entonces en esa entrevista dice que le parece, digamos, perder el tiempo comparar jugadores que han jugado en diferentes épocas, ¿no? Y es verdad, o sea, puede ser un juego, da para muchas horas de debate, pero uno puede dictaminar que ha sido el mejor en su generación, mientras él ha estado en la pista y ha jugado, ¿no? Pero luego el mejor de la historia ni siquiera a través de las estadísticas lo puedes concretar, porque, por ejemplo, ha tenido muy, digamos, mala prensa o poco reconocimiento porque era un tío difícil, con una personalidad también muy compleja y muy contestatario, Abdul-Jabbar, ¿no? Abdul-Jabbar, digamos que domina el baloncesto desde los 14, 15 años hasta los 40. O sea, se pasó 25 años dominando a un nivel increíble, ¿no? Y el primer Abdul-Jabbar, el de Milwaukee o cuando llega a Lakers era un jugador, y el de la universidad, ¿no? Entonces, claro, comparar a estos jugadores, lo que tú decías, Shaquille O'Neal, que fue de verdad el jugador dominante durante unos años, era imposible. O sea, 40 puntos todos los días, 15 rebotes. Compararlos es muy complicado, pero es verdad que Jordan tiene eso que no se puede explicar, ¿no? Sí. Te cruzabas con él, iba andando, iba rodeado de gente, de seguridad y tal, pero parecía un santo, ¿sabes? Parecía que tenía algo alrededor, yo qué sé, que flotaba, no sé, ¿no? Y luego incluso jugando también, cómo se movía, ¿no? Claro. En eso era un jugador diferente y por eso también pues supuso lo que supuso para una marca deportiva, por eso sigue con 57 años ganando casi más dinero que cualquier deportista, ¿no? A través de la venta de productos y esto. Pero sí, siempre va a ser. Él ha dicho en esta entrevista, dice, bueno, a lo mejor dentro de 15 años se pensará diferente de mí, no se me valorará tanto y se valorará mucho más a LeBron James porque estará más reciente, ¿no? Claro. Y es posible. Y yo creo que también Jordan es consciente de los campos en los que LeBron le puede superar o le supera, y hay uno que es claro, ¿no? Que es, digamos, el componente o la dimensión fuera del baloncesto como ciudadano de LeBron, ¿no? Ahí, bueno, Jordan, por lo que fuera, más o menos nos imaginamos por qué fue, pues no se comprometió, no se mojó, fue a lo suyo, no tenía esa conciencia social,
y bueno, y LeBron ha sido todo lo contrario, ¿no? Y llama la atención como una persona como LeBron, que ya ha sido portada de Sports Illustrated con 16 años, 17, y digamos cómo parece un tío tan bien formado, con las cosas tan claras cada vez que habla, ¿no? Y en eso, pues, Jordan sabe que no va a llegar y que es posible que vamos a ver hacia dónde va este mundo, esta sociedad y tal, pero LeBron va a quedar también como un héroe en esa faceta. Sí, a mí además una cosa que me llama mucho la atención de LeBron tiene que ver con eso, ¿no? Con que lleva toda la vida ahí y que ha sabido, por lo que yo sé, gestionarlo bastante bien. Es decir, es muy difícil no meter la pata. Tú cuando le lees un tuit o ves algún post que pone en algún sitio, sí que tienes la sensación de que lo escribe él porque son expresiones como muy de barrio, pero aún así no da la sensación de que no se deja llevar por la ira tampoco. Sí. Tiene un poquito de cuidado, dice las cosas, pero sin faltar a nadie, ¿no? Imagino que tiene que tener sus haters, obviamente, allí en Estados Unidos y que habrá un montón de republicanos que le odien, pero en general da la sensación de que es un tipo que lo hace todo bien, ¿no? Que es capaz de unar eso que decíamos de Magic antes, ¿no? De que tiene un equipo y puede tirar del equipo y ser solamente él, o puede tirar del equipo y dando de protagonismo a su compañero, como ha hecho mucho este año, ¿no? Y aún así gana. Y yo lo decía al principio de la temporada, ¿no? Evidentemente no era muy difícil de decir, ¿no? Que los Lakers eran favoritos no porque fueran un equipo mucho mejor que los demás, sino porque tenían a LeBron. Claro. Es que es un señor que te lleva cualquier equipo a la final, da la sensación, ¿no? Sí, además te lleva con esa sensación, esa transmisión de tranquilidad, de reflexión. Claro, el hecho de él haber estado tantas veces allí, ¿no? En las finales, pues al final los compañeros inconscientemente dicen, nos ponemos en sus manos. Claro, él va a saber qué hacer, en todos los aspectos, no solo durante el juego. Él es bastante contenido y reflexivo, se le nota en el juego cuando le dan un golpe ahí tremendo, como, ¿sabes? Cuenta hasta 10, parece que va a reaccionar y luego se queda tranquilo, o sea, digamos que tiene mucho control de sí mismo, y para haber sido parte de una familia, bueno, su madre soltera, con muchas dificultades, sacándolo adelante, se le ve, bueno, pues con digamos, un equilibrio absoluto en todos los aspectos de su vida, ¿no? Familiar, profesional. Yo creo que a veces si ha cometido algún error ha sido más por su entorno que por él mismo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, él ha buscado confianza en su entorno, gente que conoce desde hace muchos años y gente que también tiene una relación de amistad con ellos. Y bueno, es, digamos, un gran ejemplo y él va a seguir ahí, ¿no? Va a seguir ahí. Yo creo que los Lakers le van a dar la oportunidad de estar, vamos a ver lo que aguanta su cuerpo, pero 3-4 años más acercándose a la victoria, al triunfo, al anillo. Bueno, lo que parece que le da el cuerpo es para todo, porque le ves y es que parece perfecto el tío. No... Sí, el otro día decía su compañero, me parece que era J.R. Smith, ¿no? Que dijo que gasta casi $2 millones en el cuidado de su cuerpo al año. Que son casi 2 millones más que yo. Sí, pero tú fíjate que hay que tener la cabeza muy bien estructurada para esto también, por mucho dinero que tengas. Es decir, no, yo voy a gastar 2 millones en cuidar mi cuerpo y en tratar de frenar los efectos del paso del tiempo lo máximo posible. Y es una inversión, digamos, es una mentalidad de hombre de negocios, pero que muy pocos estarían dispuestos a, por mucho dinero que tengan, a llevar a cabo, ¿no? Claro, pero que tiene sentido también. Y aquí volvemos a lo que te decía antes de lo de la maldición esta de los vencedores, ¿no? Claro, ¿por qué voy a estar sufriendo si me entran todos los años 26 millones de dólares y tengo un contrato que termina dentro de 4? O sea, ¿por qué? ¿No? Bueno, pues porque quiero más, ¿no? Hay gente que tiene ese castigo, que es quizá lo que diferencia uno de otro. Yo recuerdo, volviendo a Jordan un poquito, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando todavía yo era un poco hater de Jordan de jovencito, ¿no? Y veía que jugaban contra los Portland, ¿no? Sí, contra Drexler, cuando jugaban con Drexler. 92, sí, eso es. Entonces, claro, Drexler era un tipo que más o menos tenía la misma estatura, más o menos saltaba igual de alto, más o menos era igual de rápido. Quiero decir, joder, yo decía, si es que Jordan no es mejor que Drexler,
pero sí, se lo comió con patatas y es por eso, ¿no? Por esa cosa extra que te da Sí, ser un enfermo mental, ¿no? Como, sí, pues sí, yo que sé, como decían de Ray Allen, ¿no? Que se sí. tiraba tirando horas y horas y horas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la cabeza y bueno, él siempre jugando con esa sensación, esa dualidad de yo pienso que soy el mejor, como pienso que soy el mejor lo tengo que demostrar, pero ser el mejor me exige estar al máximo cada día, cada hora, Mm. ¿no? Y eso él lo llevaba al máximo exponente. Y esto que decías de Ray Allen, mira, eh, era curioso lo de este tío, es verdad que otro enfermo, ¿no? O sea, ganar un anillo con Miami, aquel contra San Antonio, en el que él fue determinante. Ujú. La noche que ganan, imagínate, la fiesta, la cena, fiesta, tal, no sé qué, y lo de que un periodista se lo encontrara, creo que a las 6 de la mañana en una cinta, corriendo a la mañana siguiente, lo Eso no dice lo todo sabía. ya, lo explica todo. Pero, por ejemplo, lo de Ray Allen, corrígeme por favor porque no lo sé. O sea, se fue sin hacer ruido, ¿no? O sea, no daba la sensación de que podía seguir jugando, pero no jugó, no se le contrató Sí. nunca y poco a poco. Bueno, un tío raro también, por lo que sabemos y por lo que... Fíjate que no lo metieron en el chat, en el grupo de WhatsApp Sí, de los campeones de Boston del 2008. No está él, no tiene apenas relación con Rondo un poco, creo, pero con Garnett, con Pierce, Kendrick Perkins, que estaba ahí. Nada, no tiene relación y él luego fue bastante independiente en Miami. Pero sí, él, digamos que no ha tenido el reconocimiento posterior, a lo mejor, de estoy de otros acuerdo. grandes jugadores, ¿no? Yo creo que no le importa demasiado, que él se va poniendo objetivos, retos en su vida, que enseguida asumió que su carrera como baloncestista había acabado y que ahora empezaban otras muchas cosas en su vida, en relación con la familia y actividades profesionales, y está bastante fuera, ¿eh? No se le ve Ujú. tanto, digamos que al nivel de otros exjugadores como comentaristas o invitados o presencia, no sé, en redes sociales. Digamos que es un jugador de una personalidad diferente a la mayoría. Sí, a mí lo que has dicho antes de lo del reconocimiento me pasa un poco con él porque, claro, no tengo todos los datos en la cabeza, pero era un tipo que metía muchos puntos, cogía muchos rebotes y daba muchas asistencias y tenía muy buen porcentaje, era muy Sí. fiable. Eh, Bueno, es que él quedó en los últimos años, claro, jugando en Boston al lado de otros grandes jugadores, pues tu producción por matemáticas tiene que Baja. reducirse. Y luego en Miami, pues imagínate también, con Wade, con LeBron, con Bosh, pero él en los primeros años, es lo que tú dices, era un gran anotador que no solo era un tirador, luego quedó casi solo como un tirador, ¿no? No hacía tantas cosas en la pista, un grandísimo tirador, pero en los primeros años era un jugador de uno contra uno, que pasaba bien el balón, tenía buena lectura, reboteaba con un físico magnífico, ¿no? Cuando empezó en Seattle Ujú. y luego en Milwaukee, ¿no? Que en Milwaukee se quedaron ahí muy cerca de la final de la NBA cuando pierden en el séptimo contra Filadelfia en 2001. Sí, eso, hablando de, ya te voy a dejar dentro de poco, pero ya hablando de eso, de los que se quedan a las puertas, Nueva York, que estuvo ahí cuando Sí, con Sprewell y con Houston sí, sí, sí. y al final nunca llegó. Sí, yo creo que era un equipo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso lo que ocurre en el deporte, porque los Knicks en todos estos años, desde que ganan su segundo y último anillo en el 73, pues han tenido todo tipo de equipos, de entrenadores. De repente han tenido equipos con varias estrellas y otras veces jugadores más de, digamos, de esfuerzo y de compromiso y menos estrellas. No les ha ido bien casi nunca, ¿no? Y lo de aquella temporada del año 99 fue casi digamos, algo casual, porque el planteamiento de su entrenador, Jeff Van Gundy, era un poco seguir la línea de Pat Riley, pero Ujú. no tenía la plantilla, ni él tampoco la capacidad de convencer a los jugadores que tenía Pat Riley. Y entonces nosotros lo destacamos bastante porque nos llamó la atención, digamos, en aquella temporada que fue la de los 50 partidos después del cierre patronal. Ujú. Aquellos Knicks quedaron octavos en temporada regular, o sea, casi no se meten en playoffs. Y recuerdo que Sprewell y Marcus Camby tenían poco protagonismo durante gran parte de la temporada. Sprewell era suplente Ujú. y Camby yo creo que también tenía poco protagonismo.
y de repente pues ocurren varias cosas, alguna lesión y se ve contra las cuerdas y le da más protagonismo a Sprewell y a Camby. Y bueno, el equipo hizo unos playoffs sensacionales, lo que pasa que luego no les llegaba contra San Antonio. San Antonio llegó con un bloque muy compacto, con David Robinson, Tim Duncan, Avery Johnson, un equipo muy defensivo que controlaba mucho el juego, jugaba muy despacio. Los Knicks necesitaban velocidad, correr, y bueno, pues no les llegó. En el puesto de base estaban Chris Childs y Charlie Ward, que eran mejorables. Y parecían el mismo jugador. Sí, es verdad. Y nada, y no les llegó, y luego incomprensiblemente rompieron, ¿no? Ese equipo, esa dinámica. No sé, es lo de los Knicks es tremendo. Yo compadezco a los seguidores de los Knicks, porque es que no, además no hay una perspectiva de decir, ahora sí, no. Van dando tumbos. Es inexplicable, porque desde el principio de mi memoria, ¿no? Los Clippers, por ejemplo, era un equipo que no valía para nada, que no iba a llegar a nada, que tal, pero poco a poco al final terminaron haciéndose un equipo. Pero sin embargo, Nueva York, que se supone que es la gran ciudad, que es el lugar donde hay más dinero, donde todo el mundo quiere ir, ¿no? Han pasado un montón de estrellas por ahí, no son capaces de hacer algo, lo que tú dices, algo que parezca que por lo menos ni se acercan, ¿no? De hecho, Brooklyn el año que viene pues tendrá muchas más posibilidades que Nueva York. El glamour, les han robado el glamour desde Brooklyn, ¿no? A ver qué ocurre, que también puede haber muchos líos ahí en ese equipo. Va a ser muy interesante la temporada que viene, porque por incertidumbre, ¿no? Porque va a haber muchos focos de atención en una conferencia y otra. Pues ya para acabar, antes de dejarte ir, es que es una cosa que yo tengo mucho en la cabeza, hablo mucho con mis amigos, hablamos mucho de baloncesto, no solo de Jordan, de baloncesto en general. ¿Es posible que estemos pasando por una de las mejores épocas de la historia del baloncesto en cuanto a nivel de jugadores? Porque es que todos somos muy románticos del baloncesto de los 90, porque efectivamente era increíble, había jugadores increíbles, pero es que ahora lo que estamos viendo es alucinante. Sí, yo soy un convencido de eso, ¿no? De que en condiciones normales el paso del tiempo, la evolución va mejorando la especie y el deporte, ¿no? Y además uno se puede dar cuenta, si pudiera hacer una edición de vídeo y coger a jugadores de ahora, ¿no? Como LeBron, Antetokounmpo, Luka Doncic y tal, y los pudieras coger con una grúa y los llevas ahí a otras épocas, sería tremendo. O sea, son jugadores que, digamos que hacen una mezcla de físicos que no ha habido antes, claro. Con condiciones técnicas, con conocimiento del juego. O sea, el conocimiento del juego que tiene LeBron, Luka Doncic para el cuerpo y la estatura que tienen, es que no ha habido algunos casos, pero generalmente no daban en muchas cuestiones como dan los de ahora, ¿no? Antetokounmpo, Larry Bird, por ejemplo, era un jugador que era buenísimo en cuanto a talento, fundamentos, lectura de juego, pero físicamente, claro, se quedaba algo corto, ¿no? Claro. Y luego, claro, idealizamos mucho el pasado, pero luego cuando te pones a investigar, a ver muchos partidos y eso, pues también, incluso Larry Bird, Magic Johnson, estos jugadores tenían limitaciones en algunos aspectos del juego, ¿no? Fíjate, claro. LeBron, la evolución que ha tenido en el tiro exterior. Una locura. Claro, lo hemos visto en estos playoffs, meter triples ahí con una seguridad en partidos muy importantes, en el último cuarto. Y claro, LeBron no era así en los primeros años, ¿no? Y esa evolución, bueno, pues se ha visto poco en el pasado en jugadores de altísimo nivel que convivían con el éxito desde muy jóvenes. Así que yo estoy convencido de eso. Hay un pequeño problema que mucha gente lo utiliza para denigrar un poco el baloncesto actual. Hay un pequeño problema, que es que esta evolución física hace que la pista se haya quedado pequeña. Las dimensiones. Esto lo ha paliado un poco la aparición de Stephen Curry y de estos jugadores, ahora Trae Young y tal, que la meten desde 8 metros como si fuera desde 2. Entonces esto lo ha paliado un poco porque, bueno, ha reconducido la ocupación de los espacios. Ahora, claro, si al final tienes que defender muy encima a Stephen Curry a 8 o 9 metros, pues queda más espacio detrás, ¿no? Claro. Y esto ha ayudado un poco, pero el problema nos lo seguimos encontrando y nos lo vamos a encontrar cada vez más si no se amplía la pista, ¿no? Fíjate la cantidad de veces que se pisa la línea lateral en las esquinas, porque es que no caben los jugadores de 3, no caben ahí. Por lo tanto,
Y luego también, pues es verdad que hay un exceso de triples. Tiene que ver con que los jugadores han mejorado mucho y que ya todos o casi todos pueden tener mucho acierto desde la línea de 3, incluso los de 2'12 de estatura. Entonces esto va a haber que ampliar el campo y ampliar la distancia del triple para que otra vez gane o recupere algo de diversidad el juego, ¿no? Yo creo que es lo único que le falta. Lo que pasa es que imagínate, en la NBA lo conseguirán porque es todo dinero y tienen dinero y dirán, venga, quitamos una fila, ¿no? Al de la primera fila lo echamos un poco para atrás, pero le vamos a seguir cobrando lo mismo o más. O 3 veces más. Porque... Claro, lo que pasa es que quitaremos la última, esta fila la quitamos y tal, y ampliamos el campo. Pero claro, al final el baloncesto es un juego, un mismo juego a nivel mundial, tendrá que cambiar en todos sitios y hay otros pabellones donde es un lío impresionante ampliar, no sé, medio metro las dimensiones del campo en los laterales y 1 metro en el fondo, ¿no? Bueno, lo que sí sé es que tú estarás ahí para contarlo, pase lo que pase. Y bueno, a ver lo que aguantamos. Seguro, yo me divierto y me gusta mi trabajo y mientras quieran los que están... Por ahora me veo con fuerzas, la verdad. Claro, hombre, vamos a ver, lo tienes chupado. Y aparte es eso, ¿qué vas a hacer? Son 25 años. Si es que al final es... No sé hacer otra cosa. Claro, lo siento darte yo la mala noticia, pero si no te dedicas a eso... No sé hacer otra cosa. Para colgar un cuadro tengo que contratar a alguien, en mi caso. Entonces, imagínate. Nada, es una pasada porque al final es eso, son 25 años, son la mitad de tu vida, que el año que viene llevarás más tiempo retransmitiendo NBA que sin retransmitirlo. Es una pasada. Pues nada, amigo, que gracias por todo. Bueno, ha sido un placer. Por el ratito y sobre todo lo que te digo, por hacernos la vida un poquito más feliz, porque parece una tontería, pero no hay tantas cosas que nos alegren en general. Y aunque... Cada vez menos, ¿no? Eso es. Y aunque lógicamente pueda parecer que no tendría sentido, el baloncesto, en la NBA en este caso, a mí personalmente me alegra la vida y tu cara para mí es un sinónimo de buen rollo. Así muy bien. que... Pues nada, muchísimas gracias y nada, he pasado un muy buen rato aquí, muy agradable la charla y nada, te sigo, pero de buen rollo. Y yo a ti, pero de buen rollo. Venga, amigo, chao. Un abrazo, chao. Has llegado hasta aquí, ¿eh? Eso es que el vídeo te ha interesado. Reconócelo y dale al dedito para arriba, anda. Y suscríbete. Y dale a la campanita, porque si este vídeo te ha gustado, los que vengan a continuación te van a gustar más todavía. ¡Ey! Pero de buen rollo. The love we have for each other, we can never hide.